Como comentaba en la sesión anterior, en la lección anterior, toca ahora hacer simulaciones y también veremos otras opciones que son interesantes, como es la optimización y el análisis de sensibilidad. Pero en primer lugar vamos a hacer una simulación partiendo de los datos que hay en la solución base. De todas maneras, creo que vale la pena explicar antes, a ver en qué sketch está esto. No, aquí no. Aquí. Explicar antes la diferencia entre esta variable que hemos llamado cantidades, que es una variable con suscriptores, y esta otra que llamamos cantidades deseadas, que también es una variable con suscriptores. Los suscriptores, recordemos que son 16 y son pues los que ya hemos visto: patata para siembra, trigo grano, avena en grano, paja cereal, forraje verde, pradera artificial, pradera natural, otros cultivos, barbecho, superficie arbolada, corderos, terneros, ovino de desecho, vacuno mayor, producción de leche, producción de estiércol. Los 16 que figuran aquí. Veremos luego para qué se utiliza estos otros suscriptores, que tiene que ver con lo que estoy comentando ahora. Cantidades de producción en unidades físicas, pues son esta ecuación que hay aquí, que dice que son iguales a las deseadas. Bueno, está seleccionado para corderos, pero porque es el que tengo seleccionado aquí, pero son exactamente igual para todos. Corderos que hay son las ovejas adultas por 1.8, que es ese coeficiente que pasa de cabezas mayores a totales. Si la cantidad es mayor que esto, pues se toma esto, y si no, se toma las deseadas. Y las deseadas se obtienen de esta manera un tanto extraña, que se ha construido así para poder hacer optimización. Realmente los valores están aquí. Vamos a verlo. Para el año 1983, estos son los valores de las 16 componentes. 14 hectáreas de patata para siembra, 9 hectáreas de trigo, 10 de avena, 11 supongo, toneladas de paja, etc. Los datos son muy diferentes porque las unidades de medida son muy diferentes. Por ejemplo, esto se debe referir a la leche, 50.000 litros, y esto al estiércol, porque serán kilos, supongo. Pero como vemos, son exactamente iguales para los 3 años. Por lo tanto, cuando hagamos la simulación, vamos a comprobar que en la solución base las cantidades sin más y las deseadas, que en este caso serían las existentes o reales, pues son exactamente iguales. Simulamos y, por ejemplo, cantidades deseadas y, pues, claro, solo vemos una curva, una línea aquí, una trayectoria que es esta, así lo tendríamos que ver numéricamente. Cantidades deseadas 10, cantidades existentes 10. 10 son sistemáticamente iguales. Este es el cálculo intermedio de ovejas por explotación. Pero este valor de cantidad existente y deseada, que sería exactamente existente, son iguales. No sucederá esto cuando hagamos la optimización, al menos no sucederá con todas las actividades o todos los tipos de producciones que consideramos. Bueno, con esta solución podemos ir de nuevo a, por ejemplo, aquí al total de explotaciones y
pues vemos esta evolución, más o menos constante, aunque tiene unos ciertos altos y bajos. Recordemos que hay variables aleatorias en diferentes definiciones y en diferentes ecuaciones, y eso pues comporta esto junto con que puedan estar entrando y saliendo variables. Lo podemos ver aquí, explotaciones quiero decir, lo podemos ver aquí gráficamente. Total de explotaciones en la curva que veíamos antes. La variación anual, pues vemos que tiene una fluctuación, y la variación histórica, que solamente llega hasta el 86, creo recordar, 87, pues tiene esta otra. Aquí no hay números enteros por el tema de la escala, pero obviamente son números enteros. La variación histórica, quiero decir. La otra puede ser un número que no sea entero, simplemente porque estamos utilizando medias de toda la comarca, de todo el valle. Bien, podemos ver, por ejemplo, el beneficio empresarial, que también, bueno, aquí sí hay una cierta tendencia creciente, aunque también hay oscilaciones. O, por ejemplo, la renta agraria, pues que tendrá una silueta relativamente parecida, efectivamente. La producción total, por ejemplo, pues también todas siguen un esquema similar. ¿Se contrataron o no se contrataron personas de fuera? Pues sí, se contrataron. Y esto junto con la mano de obra o al lado de la mano de obra, ¿qué representa esto? Pues lo podemos ver así. En fin, aquí ahora hay dos escalas y esto es más complicado verlo, pero la mano de obra familiar va siempre por encima como cabía esperar. Y lo otro, pues hay momentos en que es muy poquito y puntualmente puede subir algunos picos. Yo construí aquí un sketch para, bueno, hacer alguna simulación. Por ejemplo, a este lo voy a llamar 9.1 y vamos a ver qué pasa cuando le damos al icono de un nuevo escenario. Pues hemos dejado simplemente para modificar el salario, que como recordamos es una tabla, y la tasa de variación de precios. Aquí habrá 16 valores diferentes. Por ejemplo, el salario, lo reseteo para que sea más claro. Pues ¿qué pasaría si, por ejemplo, los salarios, a partir de este momento, los salarios que compiten con la actividad agraria subieran? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver el salario, que efectivamente ha hecho lo que queremos. Salario, aquí lo tenemos. Y efectivamente el salario, la 91, que es el nuevo, va por encima. O sea que esto es una hipótesis que simplemente constatamos que está bien hecho. Pero ¿qué pasa con las explotaciones? Bueno, pues el número de explotaciones está aquí. Aquí vamos a ver qué pasa con esto. El número de explotaciones disminuye, como cabía esperar, porque entonces se hace más atractivo dedicarse a una actividad fuera de la explotación agraria. Y con el beneficio empresarial, pues no hay modificaciones. ¿Por qué no hay modificaciones? Porque sube el salario de fuera, hay menos explotaciones, pero por lo que sucede es que hay empresarios, en este caso explotaciones agrarias, que salen fuera del sector. Y, por ejemplo, el número de vacas por explotación,
pues tampoco hay modificación. ¿Por qué? Aquí no hemos afectado. Hay menos explotaciones, en total de la comarca habrá menos vacas, total de la comarca, pero por explotación no hemos encontrado. Efectivamente, el total de la comarca vemos menos. A veces podemos encontrar algún resultado contraintuitivo, entonces hay que pararse a entender si es un error de la construcción del modelo o si es que realmente la existencia de bucles de realimentación y estructuras de retardos pues llevan a resultados inesperados o contraintuitivos. Vamos a hacer una modificación ahora, le daré el número 92 de algún precio. Claro, ya dije antes que ahora tenemos aquí 16 precios. Esta es la tasa de variación anual. Por ejemplo, pues la patata para siembra, pues a 1. Al 20%. Es mucho, pero bueno, por verlo simplemente. Simulamos. Yo voy a elegir ahora patata para siembra. Aquí. Si es que sé cómo elegirlo. Aquí patata para siembra. Creo que lo hice bien. La tasa de variación, pues antes era esta, bueno, en el 91 coincide con el base, porque eso no lo modifiqué, y en el 92, base 92, va por encima. Podemos ver también numéricamente 1,20, 1,1, 1,1. Efectivamente, este es un parámetro. Y ahora, ¿qué ha pasado con, por ejemplo, los beneficios? Pues hay una ligera modificación, pero podríamos decir que es casi insensible. O sea, no hay... Claro, patata para siembra tampoco es algo... También implica más gastos, probablemente en términos de gastos, pues se puede haber incrementado. Vamos a verlo. Sí, efectivamente, bueno, pero no es muy significativo. Recordemos que hay 16 actividades diferentes. Hemos incrementado el precio de una de las actividades sin variar la cantidad y la superficie destinado a ese tipo de actividad o de producción. Me interesa ahora hablar del análisis de sensibilidad y sobre todo en un modelo como este, en que ya he dicho reiteradas veces que hay relaciones pues no excesivamente sólidas, porque la información pues procede de estudios similares en otras comarcas que nosotros mismos hicimos en aquel momento y también no de encuestas, sino simplemente de opiniones, de entrevistas, pues de qué haría usted sí, pero claro, no tienen una sólida base. Por lo tanto, la sensibilidad en modelos como este se convierte en algo muy importante. Para eso voy a elegir el fichero este y como vemos encontramos aquí esta opción que en este fichero nos dice qué parámetros queremos perturbar. Por ejemplo este, que es la tasa de variación del precio de la leche, pues hacemos una perturbación entre 0,5 y 5 y va a hacer 200 simulaciones, en principio por defecto pone 200, pero podría poner 1000 o 20, simplemente 20, a partir de un generador de una semilla y luego lo va a graficar. Este segundo fichero nos dice qué variables queremos guardar.
Podríamos guardar todas, pero el modelo es muy grande y puesto que aquí hemos dicho que hace nada más y nada menos que 200 simulaciones, en otros casos incluso se hacen 1000 o incluso más de 1000, pues se haría un fichero excesivamente grande cuando luego realmente no vamos a examinar todas las variables. Yo he elegido estas, me parecen significativas. Se podría elegir alguna más. Por ejemplo, pues vamos a ver, aquí podemos decir cuáles queremos pues el gasto fuera de la explotación. Pues la añadimos también aquí a la lista y ya está. Y ahora le damos a este icono. Bueno, esto ya se había hecho. Ha hecho las simulaciones. Y ahora utilizamos este icono de aquí. Aquí, si graficamos una variable de las que no hemos guardado, voy a limpiar esto un poco, simplemente voy a dejar el base y pues no encontraremos más que una trayectoria, porque esta no está guardada. Pero, por ejemplo, esta que creo que la guardamos al final, pues sí la podemos ver aquí. Entonces, aquí vemos que a partir del año 96, 97, pues encontramos que esa perturbación daría que el 50% de las explotaciones aquí se mantienen aquí, hasta un 75%, esto es acumulativo, y el 100% están aquí. Entonces, veríamos que hay mucha sensibilidad porque a partir de determinado año, esto que hemos hecho supondría un incremento muy importante de los gastos de fuera de la explotación, lo cual no es bueno ni malo, simplemente hay que tenerlo en cuenta. En el caso como este, estamos perturbando una variable de escenario. Cosa diferente sería si perturbásemos una variable de la estructura del modelo, un coeficiente, una constante de la estructura del modelo. Y finalmente vamos a comentar cómo se hace la optimización. Y me vuelvo a aquel sketch que tenemos aquí, en donde yo decía, esto es lo que finalmente opera, pero recordemos que está definido pues, de una manera con una función if then else, un clip que dice que coincide con los deseados siempre y cuando se cumpla la restricción de que como mucho puedo dedicar un quinto. Y si no, pues pongo exactamente un quinto, o sea, y si no, al revés pongo cantidades deseadas. Ya dije que por defecto, en la simulación base, en el escenario base, pues son exactamente iguales y así lo comprobamos. Pero ahora vamos a hacer una optimización. Y esto lo voy a llamar óptimo de la versión 9, que es la que estoy manejando. ¿Qué hay aquí? Pues la variable que yo quiero optimizar. Recordemos que ya vimos en algún momento que se puede hacer calibrado o optimización en policy. Pero cuando hacemos calibración tenemos que comparar la variable con otra, que normalmente son datos observados o datos reales. En este caso he elegido esta. Podríamos construir una variable de optimizar señalando más. Por ejemplo, yo quiero simultáneamente, pues, qué sé yo, los beneficios y minimizar los gastos de fuera de la explotación. Entonces pondría aquí un menos. ¿Por qué pongo, por ejemplo, un -3? Porque realmente esto no es una optimización multicriterio. Lo que hace Benzin es construir una función combinando beneficios empresariales multiplicados por 1 menos gastos de fuera de la explotación multiplicados por 3. ¿Por qué menos? Porque le he puesto aquí un menos. De manera que construye una nueva función. Esto hay que manejarlo con cuidado porque si las unidades son muy diferentes, pues los ponderadores puede que no jueguen ningún papel.
yo de momento este lo voy a quitar, lo voy a dejar como estaba y aquí decimos con qué constantes, con qué parámetros vamos a jugar. Le voy a decir que busque el valor de estas variables para estos años entre 0 y 100. No he puesto todos, podría ponerlos todos, pero he hecho esta selección porque me parece que son los que son más, bueno, no sé si al final he puesto todos, no hay todos. Algunos porque se derivan de otros, la cantidad de leche pues va a tener que ver con la cantidad de vacas, pues lo tanto tampoco tiene mucho sentido. Entonces he puesto una selección de ellos. Pero lo he tenido que poner así porque estas tablas las tengo que convertir en constantes. Este es un truco que ya comenté en una lección anterior y Benzin, al menos en la versión que actualmente tenemos, no permite encontrar valores óptimos de una tabla, sino que simplemente hay que trabajar, hay que manejar constantes. Los intervalos en que se va a perturbar y va a tratar de encontrar el óptimo pues son diferentes porque los valores pues también son diferentes. No podríamos poner más de 20 porque este es un quinto del tamaño de la explotación y hay una restricción agraria, como dije, y lo mismo puede suceder con forrajes o con trigo, etcétera. Bueno, aquí podría dedicar toda la superficie a trigo, no he puesto esa restricción. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Para eso usamos este icono y, bueno, nos dice que los valores óptimos para cada uno de los años que hemos marcado, 83, 93, 2003, son, para el caso de la avena, 12,5, 12,5, pero luego bajará a 10. En corderos, a partir de 0, no sé por qué no pone más. En forrajes lo mantendríamos en 20, en patata no 20, que sería el máximo permitido, sino 14. Pradera artificial, pues 91, 43 y baja, y este se mantiene constante. O sea que si ahora comparamos la solución base con este, hemos visto que este, por ejemplo, no cambiaba, pero avena sí cambiaba, creo recordar. Pues, ¿qué pasaría con la cantidad deseada y la cantidad, pues, encontramos las deseadas, son la verde y esta gris, y las reales, las que estarían operando en el modelo, son estas, que no coinciden todos los años, porque ya hemos dicho que no necesariamente el deseado y el real coincide. Digamos que se optimizaría con este, pero por alguna razón no se puede llegar más que aquí. Aquí la diferencia es notable, en otros casos son iguales. ¿Y qué pasa con el beneficio empresarial acumulado? Pues esta distribución que iría cambiando a lo largo de los años nos lleva a una situación mejor. Realmente es mejor redistribuir, reorganizar las actividades porque a lo largo del periodo simulado el beneficio acumulado es mayor. A lo mejor no es mayor todos los años, no lo sé, vamos a verlo aquí. Bueno, o es igual o es mayor. Aquí, por ejemplo, no, aquí, pero en fin, en algunos años coincide, en otros es mayor, y el acumulado, que finalmente es el que más nos interesa, en este caso, pues es mayor. Con esto termino esta sesión dedicada a este tipo de modelos que, repito, que están diseñados para tratar de llevar al ánimo de las administraciones públicas
de los decisores políticos que las razas autóctonas de ganado en España, tanto en la península como en las islas, algunas de esas razas, no todas, pero muchas de esas razas, son perfectamente competitivas, son más que competitivas con razas de ganado importados. Este era nuestro objetivo y con esa función se hizo este trabajo y así se publicó un libro que puse con la portada, La ganadería en España, en el primer vídeo. Él dedicaba a este tema. Ya anuncio que el siguiente pues es un giro radical porque vamos a hablar de un modelo bastante diferente, está aplicado a un tema literario y bueno, allí señalaré el por qué hacerlo y qué función tiene este tipo de modelado. Nada más.